Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Una de las informaciones más resaltantes de la jornada es del plano internacional. Hablamos hoy en 24 horas de lo que pasaba en Ecuador y de lo que hecho sigue pasando, porque la crisis está instalada. Una disposición del nivel ejecutivo ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo en los diferentes grupos criminales que hoy día son considerados terroristas por el gobierno. Alexis, Judith, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Vamos a estar ampliando esta información que se actualiza minuto a minuto. Se habla de la aplicación de la ley marcial. Medios de comunicaciones y otras instituciones fueron tomadas por estos criminales. En instantes les hablamos de quiénes se tratan. En breve te contamos quién es Fito, el origen de todo este mal que conmociona Ecuador, sus orígenes, sus nexos con el narcotráfico internacional y así también por qué ahora mantiene en vilo a todo un país y ha motivado inclusive la reacción del gobierno con un estado de excepción. ¡Policía! Somos trabajadores aquí. Aquí en el centro, hija, parece que están saqueando, dice. Están saqueando, ya cerraron todo. La farmacia que iba a comprar. Ya, dile. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Agentes penitenciarios que eran sometidos por estos integrantes de grupos criminales. No solamente la crisis se vivía dentro de las penitenciarías en Guayaquil y otras partes de Ecuador, sino afuera. Compartíamos imágenes también de lo que pasaba en vivo cuando un programa de televisión se encontraba al aire discutiendo el tema que apunta a los 4 artículos del decreto emitido por el presidente Noboa. Y así llegaban los delincuentes, encapuchados, con kepis, tratando de cubrir inclusive los tatuajes que tienen en los brazos, utilizando mangas largas y con armas, muchos de ellos con armas largas, actuando de manera muy violenta, interrumpiendo la transmisión que seguía al aire para este momento y que tenía como principal negociador al mismísimo conductor del programa. Exactamente, momentos de terror se vivieron cuando los delincuentes tomaban como rehenes a los trabajadores de este canal de televisión. La situación ya está controlada. Lo nuevo, esta tarde el presidente emitía un comunicado en donde se anunciaba el decreto por el cual se establece el estado de excepción. No se descarta la aplicación de la ley marcial y este estado de excepción que incluye un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Exacto, y acá también hay que decir lo siguiente, esto ya empezaba desde ayer. En las cárceles de Ecuador, al menos 6 cárceles, empezaban los motines e incidentes que consistieron en la retención de guardiacárceles. Militares ingresaron para tratar de controlar la situación. Lo cierto es que los criminales ya empezaron sus movidas a partir de las penitenciarías y hoy ya se replicaba en las calles con los demás integrantes que trabajan desde fuera. Los grupos criminales considerados ahora terroristas por el Estado de Ecuador son varios y en realidad los hechos delictivos fueron en aumento en los últimos años. Uno de los principales grupos es el grupo de los choleros, que tiene como líder a Choneros. Choneros. Por una región en específico. Que tiene como líder a Fito. Fito que se presumía estaba dentro de una de las cárceles, pero descubrieron que se había fugado ya hace un tiempo. Y precisamente no es la primera vez que lo hace.
pero nos retrotraemos en la historia de este peligroso capo narco condenado desde el año 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico y crimen organizado. Mantiene en estado de excepción ahora la República del Ecuador. Pero ¿quién es Alberto Macias, alias Fito? El título, ya lo decíamos, un poderoso capo narco líder de una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador y es la que precisamente ahora mantiene en vilo a toda esa Es una república. especie de Rotela paraguaya. Un poco más poderoso porque Más poderoso. existen vínculos de él inclusive con el cártel de Sinaloa en México. Es considerado uno de los principales precursores del tránsito de cocaína por esta región específicamente, valiéndose de todo ese poder narco del cártel de Sinaloa. Alexis, se cumple el mismo patrón de lo que ocurría acá. Los grupos criminales que trataban de evitar el traslado de los principales líderes de estos grupos a otras cárceles. Esto generaba el terror en principio en las cárceles. Pero atendé, grupos militares estaban dispuestos ya a trasladarlos, a trasladar a Fito de la cárcel en donde se encontraba otra Él es Fito. de máximas. Él es Fito. Supuestamente él se habría desvanecido. Eso llamó la atención y ya rápidamente más de 3.000 fuerzas, tanto policiales como militares, comenzaron a buscarlo. El desvanecimiento fue parte del plan para escapatoria. Lo buscaron por las alcantarillas de la cárcel. Lo buscaron por el techo. ¿Recuerdan acá en Tacumbú cuando veíamos efectivos armados también buscando a delincuentes sobre el techo de Tacumbú? Esa misma escena se repetía en esta cárcel de Ecuador, de donde hasta ahora está desaparecido. Techo, y ahora se extiende prácticamente a nivel país en la búsqueda de Alberto Macias, alias Fito. Alexis. Los choneros Sí. de la facción criminal. Y estos grupos que están generando el caos en las afueras, ¿verdad? Son simpatizantes o adherentes del clan de Fito. Responden a Responden los choneros. directamente a él. Y ante la posibilidad inclusive de que para ellos se encuentre desaparecido, porque se hablaba del plan de fuga, Sí. hasta ahora no se lo encuentra. Hubo realmente inclusive hasta un acting para que él pueda salir de la cárcel, pero sus seguidores no saben absolutamente nada de él, por eso también se da la situación de irrumpir en este canal de televisión y finalmente tomar como rehenes tanto a presentadores, productoras y trabajadores de prensa, y a partir de ahí, eso que nos comentaban ustedes, ya las negociaciones para la liberación de otros reos e inclusive de agentes penitenciarios. Ayer comenzaba todo esto cuando PPL, ellos son considerados personas privadas de su libertad. De hecho, ellos se indicaban a sí mismos como personas privadas de su libertad. A partir de allí, la situación se sale de control, más aún cuando ya se confirma. Le costó muchísimo a las autoridades. No lo hicieron de buenas a primeras, ¿sí? No es que rápidamente se dio a conocer la versión de que Fito había escapado de la cárcel. Primeramente se encargaron de revisar cada recoveco de la cárcel para posteriormente dar a conocer la noticia de que escapó. ¿Por qué los choneros? Ustedes me van a preguntar, ¿sí? Y se refiere específicamente al pueblo de Chone, que está en una provincia costera de Manabí, en Ecuador. Y a partir de allí él iba comenzando a extender sus vínculos con esta facción criminal, el cártel de Sinaloa. Uno de los presos que coincidió con él en el regional afirma que el criminal creaba piscina, era un preso VIP, espacios exclusivos para él, así también era prácticamente dueño de la cárcel en donde se encontrara, ya que fue condenado a 34 años de prisión por narcotráfico y crimen organizado. ¿Sí? Fue mudado varias veces de penitenciaria. Sí, es más, ya se escapó varias veces y recapturado varias veces. La intención ahora era nuevamente trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, fingió estar enfermo y desapareció como por arte de magia. Obviamente, con la complicidad de otros privados de su libertad que forman parte de diferentes células que responden a él y que prácticamente le rinden pleitesía. Primero, por la adicción que le genera el producto que él mismo vende, y segundo, por los beneficios que tiene estar cerca de Fito dentro de la penitenciaría. Traicionarlo sería prácticamente una condena de muerte. Organizaba fiestas en la cárcel, filmaba videos, ostentaba lujos, se daba el tupper de hacer lo que quería
en la cárcel en donde se encontraba privado de su libertad. Es más, en más de una ocasión, Fito introdujo armas de grueso calibre de guerra específicamente utilizando dron. Y lo que se cuestionaba también mucho era la participación que tenían los agentes penitenciarios, porque aparentemente la corrupción está tan enquistada también en el sistema penitenciario que a través de los agentes, de los celadores, de los guardiacárceles, como se conoce comúnmente, es que se podía ingresar todo lo que él tenía adentro. Una especie de tacumbú. Correcto. Y también ellos reclaman, los trabajadores penitenciarios, una miserable suma de dinero la que ganan de manera mensual, no tener beneficios, no tener absolutamente ningún mecanismo de seguridad para ellos ni para sus familiares y prácticamente estar sometidos al sistema de Fito o de otra manera. O sea que se puede decir entonces que todo lo que aconteció en las últimas horas podría ser en un intento del gobierno por recuperar el control de esa cárcel, porque pareciera ser como que estamos hablando del operativo Veneratio que se produjo acá en nuestro país, ¿verdad? Miren que si vamos a comparar la situación con Tacumbú o con una serie, y perdón que utilice las plataformas, es realmente calcada la situación que se producía en Tacumbú, calcada a la de una serie de Netflix, Marginales específicamente, en donde una vez que se toma el control de la cárcel, un líder criminal, narcotráfico y todo tipo de negocios internos, él les cobraba cerca de 10 pesos ecuatorianos a 20 a cada persona privada de su libertad para que ésta pueda vivir tranquilamente. Es decir, se les cobraba un peaje por supervivencia. No te molestaban y después venían los puntazos, los cuchillazos, cosa que pasa en todas las cárceles aparentemente de la región. Los guías, los agentes penitenciarios son considerados guías en las cárceles de Ecuador. También eran obligados a adherirse a ese sistema porque no solo se les pagaba, sino amenazaban a se todas veían sus familias. superados también. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? La sede de la presidencia en este momento en Ecuador se encuentra sitiada. Un gran dispositivo de seguridad para evitar que estos grupos criminales se acerquen a la sede del Poder Ejecutivo. Y mientras tanto, Guayaquil es la ciudad más afectada con momentos de terror que se vive en centros comerciales, en universidades. Esto ocurría más temprano, donde los estudiantes se estaban atrincherando en una de las salas de clase para evitar la entrada de los delincuentes a este lugar también y evitar más secuestros, porque se habla de varias personas civiles privadas de su libertad en este momento. Y a esto agregamos 2 canales de televisión explosivos que estaban a punto de establecerse ahí como una especie de amenaza también. Corridas en centros comerciales, corridas en universidades y también en hospitales, donde llegaron los delincuentes con armas gruesas, con armas largas para atemorizar y sembrar el terror. Están saqueando, dice. Están saqueando, ya cerraron todo. La farmacia que iba a comprar. Están saqueando, dice por aquí. Ciudades enteras. Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Bueno, este video que estamos compartiendo justamente se considera como una simulación. Finalmente esto quedó desmentido, fue una amenaza en donde simularon la ejecución de este guardiacárcel. Pero a estas alturas hablamos, tengo entendido según las cifras que ya han trascendido, de 4 policías que siguen secuestrados. Y de hecho que la manera en la que secuestraron a esos policías, a 2 de ellos, porque integrantes del grupo de los choneros ingresaron a la sede policial de muchísima relevancia en Guayaquil, algo parecido a lo que sería la comandancia aquí en Asunción, y de allí sacaron a los uniformados que hoy día tienen como rehenes y que grabaron videos para después ser divulgados. Exactamente. Son oficiales, suboficiales de carrera que, como les digo, fueron sacados de una de las sedes policiales más importantes, sin temor a ser apresados, sin temor a ser detenidos. Muchos de los integrantes de los choleros ingresaban
a propiedades y posteriormente la policía los detenía, pero otros se daban a la fuga. Mercedes, incluso ante una posibilidad de enfrentamiento, o sea que al todo o nada lo están viviendo a estas alturas en Ecuador. Y acá no estamos viendo solamente 4 policías, son mucho más. Sí, son muchos más. En la zona del Palacio de Gobierno se dio también una persecución, un enfrentamiento a unas cuantas cuadras, por eso lo que decía Juan también sobre la manera de protección que se tiene en esas cuadras. Hay ciudades enteras sitiadas por los choneros. Hablamos de Guayaquil, de Quito, de la ciudad de Esmeralda, en donde hay un despliegue militar por tierra y por aire. Un dato importante, políticos de Perú en este momento están pidiendo el cierre de fronteras con Ecuador, buscando evitar que esta escalada de violencia se extienda también hasta este país vecino, en este caso. Se convirtió en el líder de los choneros del año 2020, cuando termina siendo asesinado también Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. El 28 de noviembre del año 2020, él toma el liderazgo de los choneros, y estamos hablando de Fito. Su primera detención fue en el año 2000. Ahí empezaba su larga carrera criminal. En el año 2011 fue detenido nuevamente por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Lo transfirieron a la cárcel de La Roca, que es una de las más importantes también, donde el 11 de febrero de 2013 se fugó con otros 17 integrantes de los choneros. Ahí comienza ya también esta historia de varias escapatorias, ¿no? En el 2013 nuevamente se fugó de otra cárcel de máxima seguridad y así sucesivamente hasta sumar varias evasiones de las cárceles. Él fue mano derecha de Jorge Luis Zambrano, el legítimo líder de los choneros, y en diciembre del año 2020 era asesinado y es como que nunca más se tomó el control. Pasó acá, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero cuando terminan asesinando a Rafat y nunca más hubo un líder que, por usar un término, y vos sabés también de esto, Judith, mantenga en orden la ciudad. Maneja los códigos, como ¿verdad? Cuando otro asume liderazgo, lo hace de manera descontrolada y con ganas de imponer su sello o su firma. Claro, porque se manejan con los códigos, sí, ¿verdad? Y por lo general los nuevos líderes dentro del narcotráfico tienden a teñir de sangre cuando toman recién la posta. Exacto. Ahora, me pregunto, ¿será que para ellos significa algo este ademán que hacían con las manos allí cuando estaban en el canal de televisión? Porque acá, por ejemplo, los Rotella tenían una particularidad en los gestos, el puño. Y ahí veo que todos hacían, si ponemos otra vez producción en el video, cuando estaban ya irrumpiendo. Tienen gestos, tienen tatuajes que además no solamente los muestra. Mira, todos hacían lo mismo. Los muestra como verdaderos adeptos de los choneros, sino también los diferencia a otros grupos criminales. Es su sello. Bueno, en este caso se tomó este canal para dar un informe, supuestamente, que necesitaban difundir a nivel nacional. Esto ocurría en un complejo en donde se hayan instaladas varias estaciones de televisión, también varias cabinas de radio. Por eso es que nada más contiguo a este canal, que es TC Televisión, estaba otro, Gama Televisión, donde también se dejaron explosivos. En este momento, la situación en este canal por lo menos ya está controlada. Los trabajadores fueron liberados y finalmente se dio aviso a la familia. 10 personas detenidas en este lugar específicamente. Muchos de los que vemos en imágenes los pudimos identificar por las vestimentas y otros también que evidentemente estaban en otros puntos de este canal de televisión. Nuestro colega, compañero y amigo Jorge Escobar de RTS está en comunicación con nosotros a través de este Zoom desde Ecuador en vivo y en directo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Un fuerte abrazo para ustedes y todos los compañeros y la audiencia allá en Paraguay, en nuestra cadena aliada Albavisión. Bueno, momentos de mucho temor, de bastante incertidumbre, se vivieron en las inmediaciones de TC Televisión, un canal originalmente privado, pero fue incautado por el Estado en el año 2008, específicamente en el mes de julio, con lo cual pues ya tiene más de una década en manos del Estado. Allí ingresaron más de 15 sujetos, todos muy jóvenes, muy muchachos, de entre 19, 20 y hasta 25 años de edad, y se tomaron las instalaciones, neutralizaron a los presentadores. Es decir, en medio de la transmisión de una emisión central de la tarde,
prácticamente asaltaron el estudio, ¿no? Y empezaron a saquear las diferentes pertenencias de esta estación televisiva ubicada en el norte de Guayaquil, capital económica del Ecuador. Luego de aquello, los distintos sujetos encapuchados con armas también empezaron a amenazar e intimidar a los colaboradores, tanto a los periodistas que están frente a las cámaras como al personal operativo, productores, coordinadores, camarógrafos y demás. Asimismo, habían dejado un artefacto explosivo en la garita de este canal, que dicho sea de paso, está ubicado en un gran complejo donde también se encuentran las instalaciones de Gama TV, otro canal que fue incautado también por el Estado y que pertenecía al grupo de los Isaías, quienes viven en Estados Unidos. Entonces, colocaron un artefacto explosivo en la garita, también llevaron dinamita hasta las inmediaciones del estudio. Se escuchaban gritos de los colaboradores, las mujeres también. ¿Por qué? Porque técnicamente, debido a que estaban al aire en ese informativo, la señal quedó abierta. El estudio estaba al inicio por segundos vacío, pero luego aparecieron en escena como que si fueran parte del staff periodístico de los informativos de TC Televisión, esta decena de sujetos encapuchados que empezaron a someter y a atracar todas las pertenencias de este canal. Afortunadamente, y luego de unos 30 o 45 minutos seguramente, llegaron las unidades élite de la Policía Nacional, entre ellas la UNACE, que se encarga de la liberación de personas secuestradas, y después de al menos unos 50 minutos, un poco más de una hora, empezaron a detener a todos y cada uno de los sujetos que empezaron a generar el caos y el pánico en ese canal. Liberaron poco a poco a todos los colaboradores, hombres y mujeres, desde las distintas funciones, periodistas, camarógrafos, coordinadores, personal administrativo y demás. ¿Qué ha hecho el presidente Daniel Noboa Sin en las últimas horas? Firmar un nuevo decreto ejecutivo. No nos olvidemos que estamos en estado de excepción a partir de la fuga de alias Fito en la penitenciaría electoral, y por eso con el nuevo decreto ejecutivo lo que se ha señalado es que se declara al Ecuador en un conflicto armado a propósito de estos ataques sistemáticos de las organizaciones criminales. Voy a darle lectura a los principales artículos. Por ejemplo, el artículo 1 señala reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. 2. Establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo número 110 del 8 de enero del año presente, la de conflicto armado interno. Asimismo, en el artículo 4, y esta es la parte sustancial, se señala: identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Son las siguientes agrupaciones: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y finalmente los Tiguerones. Hay un total de 21 grupos delictivos organizados, identificados por parte del gobierno. Asimismo, en el artículo 5 se señala, por último, ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo anterior del presente decreto ejecutivo. Es decir, se está invocando el derecho internacional humanitario, con lo cual, pues, la disposición es que en cualquier circunstancia de flagrancia en torno a la amenaza a la ciudadanía, a toda persona, a todo civil que se vea amenazado por un atentado en las calles, en las gasolineras, se dieron una treintena de atentados
ayer en la noche, en las primeras horas del estado de excepción, en gasolineras, en unidades de policía y demás. También han estado saqueando en centros comerciales, es decir, se han aprovechado de esta situación para empezar a hacer un ataque sistemático. Estimados compañeros y compañeras, también la audiencia en Paraguay, desde Ecuador, les podemos informar que a esta hora la situación es de poco tensa calma, ¿no? Las horas más álgidas fueron a partir de las 13 horas con 55 minutos, 14 horas, y el tema aún sigue bastante latente y palpitante. Esperamos que las autoridades logren neutralizar no solo a estos chicos que se metieron a TC Televisión, sino a todos aquellos que están pretendiendo generar el caos en todo el país, en las principales ciudades, en Guayaquil, Quito, la capital política del Ecuador, y lo mismo pasa en otras ciudades como Quevedo, en ciudades como Puerto Viejo o Manta en la provincia de Manabí. ¿Tienen alguna inquietud? Adelante. Y no solamente lo que pasaba en este canal de televisión, también en universidades, en centros comerciales, inclusive también hablamos de un reporte de un enfrentamiento entre guardias de seguridad y integrantes de una banda delictiva en la terminal terrestre de Guayaquil. La ciudadanía realmente está muy asustada. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede confirmar con relación a la información que circula de la cantidad de muertos que se registran hasta ahora? Bueno, la Policía Nacional, como ustedes comprenderán, está en un arduo trabajo. De hecho, cuando se generó la alerta y la invasión, la toma de TC Televisión, hubo mucho nerviosismo acá en las inmediaciones de RTS, porque todo el personal administrativo también de noticias, incluso estábamos tratando de organizarnos para un flash informativo. Los ejecutivos con mucho criterio decidieron que lo más prudente era aguardar, esperar a que se intervenga por parte de la policía a todos estos encapuchados en TC Televisión, porque cualquier cosa que se daba en ese momento eventualmente pudo haber desencadenado algo más, ¿no? Entonces había que tener mucha prudencia, y en ese sentido los doctores Gómez Amador, con mucho criterio y mucho tino, decidieron no salir todavía al aire. Lo haremos ya mismo, en unos minutos más, a nivel nacional, para dar detalles de lo que ha pasado. Es decir, no hay información oficial de cuántas personas han muerto, porque cuando se llama a la policía no contestan en virtud de que se encuentran en permanente acción. Si no están en las calles, están en la sala operativa de la crisis situacional, viendo cómo se asignan a los policías. Entonces, esa cifra todavía no la tenemos, tiene que informar la policía seguramente en las próximas horas. Bueno, por último, y por una cuestión de tiempo nada más, te pregunto, ¿cómo está el ambiente a estas horas en Guayaquil? Como les comentaba, en Guayaquil hay una tensa calma. Mucha gente salió temprano, como era normal. Se dispuso en el sector público y privado que los colaboradores vuelvan a sus casas mucho antes de lo previsto, para no exponerse en la calle, porque, como decía, se trata de un ataque sistemático, sinérgico, es decir, atacan a una UPC, a una unidad de policía comunitaria, y de manera paralela secuestran a un empresario en otro punto, se meten a un centro comercial. Entonces, la idea es colapsar, es tratar de inhabilitar, de tener en suspenso a las ciudades para seguir actuando en sus consignas. Es decir, una especie de suspensión de todas las actividades producto de estos ataques. Inmovilizar a las principales ciudades para que no exista ningún margen por parte de la policía, porque si usted hace 15 atentados en el norte de la ciudad, distrae a todos los policías, mientras tanto se van por otros puntos a seguir atracando, secuestrando o generando atentados. Esa es la estrategia que se ha podido visualizar. Se insiste entonces en que vuelvan a sus casas, que se refugien, que se cuiden, que eviten salir a las calles en este momento. Pero ¿cómo está el sistema de transporte? Porque dejó de funcionar Metrovía en varios troncales. O sea, ¿la gente tiene cómo llegar a sus casas? No, esa es una travesía ahora, porque, claro, cuando ya hubo antes manifestaciones por la eliminación de los subsidios a los combustibles, por el malestar del movimiento indígena de la CONAIE, había suspensión del transporte público. Entonces, las alternativas que le queda a la gente es tomar camionetas. Acá en el Ecuador se les dice fletes, no sé cómo les dicen allá en Perú, pero son fletes, son camionetas que de manera informal, vehículos, autos que van por la calle, son informales, no están autorizados por la autoridad de tránsito, ¿ya?
y empiezan a trasladar a las personas por $1, por $3, por $5. Sí. A veces ahí también se aprovechan lamentablemente en la especulación, producto de las circunstancias. Pero ahí la gente tiene que ver, por eso decía, a través de una travesía, poder llegar hasta sus casas y encontrarse seguros. Hoy la consigna es que nadie salga a ninguna parte, porque hay un escenario muy impredecible y la policía con Fuerzas Armadas deben tomar el control integral. Yo me atrevo a decir que todavía no está en un 100%, pero al menos se puede visualizar que ya se acerca a la neutralización de un 50-60%. Perfecto, te agradecemos por este contacto, Jorge, y estamos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos minutos y horas aquí desde Paraguay. Muy buenas tardes, noches allá en Ecuador. Hasta luego. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Escobar, nuestro colega y amigo desde Ecuador, que nos contaba detalles de cómo se vivieron las últimas horas de crisis en Ecuador y cómo se preparan a pasar la noche. Pero también tenemos otros temas esta noche en 24 horas. Vamos a hablar de lo que pasa en el Congreso. Una reculada en cuanto a la remodelación. Aparentemente se estaría suspendiendo. Yo quiero que ustedes me acompañen y vean in situ si corresponde o no la ampliación. Tenemos un incendio acá. ¿Hay forma de que esta gente se salve? Y cuando llueve, aquí se inunda. Si ustedes me demuestran fehacientemente que no corresponde, yo no tengo problema en dejar sin efecto. Yo no tengo problema en dejar sin efecto. Bueno, y entre otros temas, unos 500.000 usuarios de la ANDE se exponen a cortes por la morosidad. Comenzará, digamos, de manera coordinada también entre todas las agencias regionales a nivel país. Necesitamos ejecutar en un promedio mensual entre 80.000 a 100.000 órdenes de corte en las primeras etapas, con el objeto de ir reduciendo esa morosidad y con ello también lograr el recupero del flujo necesario. Y esta en definitiva no es una dulce espera, la más amarga de todas. Filas, calor y por sobre todo aumentos de casos febriles tanto por dengue y casos de COVID-19. ¿Qué te dijeron? Y que no es grave en mi caso. Mi cara está toda hinchada. Sí. ¿Y todavía no te atendieron? No, todavía no. Solamente un médico de guardia nomás. ¿Cómo va a haber un médico nomás siendo que hay muchísimos pacientes? Sí. Es una vergüenza, la verdad. Nosotros estamos hace 3 horas acá. Encima vivimos cerca y no hay atención. Y la violencia nuevamente reapareció en el departamento de Itapúa. Repartidores de mercaderías atacados a balazos. Uno quedó herido. Las víctimas circulaban a bordo de una furgoneta donde llevaban mercaderías. Fueron interceptadas por 2 delincuentes quienes salieron de una zona oscura, efectuando ya disparos para que el conductor detenga la marcha. Este fue herido gravemente por una escopeta y al caer en el mismo lugar los delincuentes aprovecharon para llevarse lo que tenían en la furgoneta, solamente 300.000 guaraníes, y luego se fugaron. Encontraba circulando una furgoneta de la marca Mitsubishi de color gris que se encontraba al mando de Wilson Javier Centurión Martínez, de 46 años de edad, acompañado por Isidro Daniel Benítez. Estas 2 personas se dedicaban a la venta y reparto de mercaderías hacia esa zona, donde en un momento dado de una zona boscosa salieron a su paso 2 personas de sexo masculino, quienes portaban armas de fuego, tipo arma corta como también arma larga, presumiblemente una escopeta.
Estas personas realizaron disparos de arma de fuego contra la furgoneta, por lo que el conductor tuvo que detener la marcha al recibir también impactos de los proyectiles de arma de fuego, donde llegaron a herirlo en la parte del brazo al conductor. Posteriormente, los sindicados ingresaron dentro del habitáculo del rodado, donde se llevaron la recaudación del día, dinero en efectivo, la suma de 300.000 guaraníes aproximadamente, y posteriormente se dieron nuevamente a la fuga, adentrándose hacia la zona boscosa a pie. Estas dos personas fueron auxiliadas por vecinos de esa localidad hasta el hospital de María Auxiliadora, donde recibió atención médica y permanecía esta persona en estado consciente y no revistaba de gravedad, ya que las heridas recibidas fueron nada más a la altura del brazo. Esta persona lo que recibieron fue refilones de proyectil, presumiblemente de escopeta. No obstante, también el vehículo ya se encuentra siendo inspeccionado por personal de criminalística para constatar la cantidad exacta de los disparos que fueron realizados contra la furgoneta. ¿Una zona despoblada ocurrió? Sí, sería una zona bastante despoblada, un camino rural. Los autores aparentemente serían de la misma zona según las primeras averiguaciones. La víctima de los disparos se encuentra fuera de peligro según el último reporte médico. Yo quiero que ustedes me acompañen y vean in situ si corresponde o no la ampliación. Tenemos un incendio acá. ¿Hay forma de que esta gente se salve? Y cuando llueve, aquí se inunda. Si ustedes me demuestran fehacientemente que no corresponde, yo no tengo problema en dejar sin efecto. Yo no tengo problema en dejar sin efecto. Peligrosos delincuentes eran buscados intensamente hoy por la policía, que tuvieron que realizar varios allanamientos. Encontramos una cuanta de evidencias y tenemos 3 prófugos. Hoy creo que uno de los prófugos también realizó un hecho punible, creo que asaltó una escuela. 4 allanamientos en simultáneo se desarrolló en el barrio Santa María en busca de un grupo de integrantes dedicados a asaltar locales y tiendas de conveniencias. Entre estos asaltos, inclusive habrían intentado alzarse con un cajero automático. ¿Qué hecho punible se le adjudica a esta persona? ¿Cuántos asaltos? Yo tengo solamente una causa que es en el supermercado Vie, 3 de diciembre del año pasado. Entre 5 personas, uno quedó en el vehículo, 4 descendieron con escopeta calibre 12 y armas tipo pistola. Golpearon a una de las víctimas que era cliente. Le intiman al cajero del guardia de seguridad, llevan 300.000 guaraníes y whisky y algunas bebidas alcohólicas más. Francisco Tazú, es un conocido asaltante. Ellos están metidos en varios atracos, especialmente en supermercados acá en el área de Asunción y del área central. Se realizaron varias incautaciones, ya sea celulares, prendas de vestir y otro objeto que va a ser analizado por el Ministerio Público. ¿En cuanto a los sospechosos, comisario? No se encontraban en el momento del allanamiento. En uno de estos asaltos que se daba a una cuadra de la calle Denis Roas, el líder y cabecilla de esta banda fue detenido y ya remitido a una penitenciaría. Los demás integrantes, que tienen entre 18 y 20 años, todavía siguen siendo buscados por los agentes policiales. Bueno, y mal empezó el año y ya tenemos cifras preocupantes con respecto a denuncias por violencia de género. Hoy otra vez se registra un intento de feminicidio en el distrito de San Juan Bautista, departamento de Misiones. La víctima, una mujer de 53 años que estaba trabajando en la chacra,
junto a su pareja, quien resultó ser su agresor. Tras una discusión, finalmente este decide atacarla con la herramienta que estaban utilizando allí para arar la tierra justamente. Estamos hablando de una azada y es allí donde ella logra forcejear y se libera de su agresor. Corre para pedir ayuda, finalmente gracias a algunos familiares llega hasta una comisaría cercana, hace su denuncia y la policía decide buscar al presunto agresor. Y en medio de ese rastrillaje se deparan con que el hombre estaba muerto en una zona boscosa, decidió quitarse la vida. Sin embargo, la mujer terminó en estas condiciones que van a ver ustedes a continuación porque ella habló con nosotros y nos explicó acerca del trasfondo. ¿Qué pasó minutos antes de este ataque? Que este hombre aparentemente pretendía que sea mortal. Escuchemos. Los potes que tío no es esta jagüe, yo capaz jagüe se huí, pero yo se la sabe, se fue por ti me ya caí, pero yo catan de hasta Jesucida y se. Pues hoy hay un pase no pama y pues ya se tú me y pues creo que se la sabe lo se caí. Yo cosa y se ha o pues se ditu pues se llevar más se no pa pues se apoyo y entonces se deja cambiar o pues se ya o pues va por allí pues maneja apoyo y se o pues se ya se ha disparado se no de nada no se asada yo me gato ve allá me piquete no se puede acabar ese ayuda no hay se me mueve que la lambre vive Oye, me dije, eso me decía un trabajo, no puedo alzar yo, se braza, yo, como piensa y pelado, ¿dónde fue? A mí creo que está el grupo de la opción buena. Sí. Pero a ver, no pillaron, no esa parte, me dejan ensangrentada, o esa. Se ha disparado, Bueno, en este caso, Lucía tuvo la suerte de escapar con vida y contar cómo fue la historia de terror, por cierto, los minutos que le tocó vivir. Por un motivo trivial es que su pareja decidió atacarla de esta manera y posteriormente quitarse la vida. Pero lastimosamente, muchas otras tantas mujeres no corrieron con esa misma suerte de escapar y finalmente salvar su vida. Alexis Aveiro, hoy 9 de enero, cifras preocupantes. Judith, las estadísticas son alarmantes, escalofriantes, estremecedoras. ¿Cuántos días han pasado del mes de enero? Pues 9. Los primeros 9 días. Sí. Si te pones a analizar las estadísticas, por poco no se da poco más de la mitad de casos por día. O sea, en lo que va del año, 9 días, son 5 casos en total, más el feminicidio, 6. De violencia extrema, o sea, estamos hablando. Hasta estas alturas ya tenemos un feminicidio consumado y después tentativas. Tenentativas, prácticamente uno por día. Sí. Prácticamente un caso por día. Dicha esta introducción, fíjate en la escena dantesca que tenemos barrio Cerrito, Fernando de la Mora. Así quedó la cama, completamente ensangrentada, de una mujer que fue convocada a su muerte. El agresor, la pareja sentimental actual, la buscó de Barrio Obrero, la convocó para que finalmente terminaran yéndose a la casa del hermano en ese barrio que ya te mencionaba. Sí. Vino, la buscó en moto y la llevó hasta ese sitio. Aparentemente los episodios de violencia eran frecuentes. La mujer no sabía con qué objetivo la llevaba a la casa del hermano, la ingresó, la encerró y a partir de allí los vecinos comenzaron a escuchar gritos desesperados. Además de torturarla, mantenerla cautiva por varias horas, mientras la torturaba, mientras la sometía, comenzó a aplicarle y realmente es desgarrador relatar finalmente cuántas puñaladas y por qué dejó de apuñalarla. 6 aproximadamente, la más grave en la zona de la clavícula. Acá ya vemos bomberos de Villa Elisa realizando los primeros auxilios. Fíjate vos inclusive en las pulsaciones, como ella, la remera no era roja, ese rojo que vemos ahí es la sangre que ya tiñó prácticamente toda su ropa. Perdió muchísima sangre. Pero ella logró escapar. Logró escapar del agresor porque los vecinos intervinieron. Salió a la vereda y él permanecía ahí.
y quiero que veamos la fotografía del agresor. A ver. La fotografía de cuando no tuvo otra que entregarse a la policía porque él seguía en la casa. Acá hay que destacar una cosa. Primero, el involucramiento de los vecinos. Exacto, no fueron indiferentes, se metieron. El famoso se metieron. Reacción de la comisaría 11, Arroyo Seco. Rápida. Permitió evidentemente la detención de este hombre. Y yo te decía por qué dejó de apuñalarla. No solo porque llegó la policía, sino porque se le rompió el cuchillo. Y ahí está él. O sea que, o si no, iba a seguir atacando la pese a que los vecinos llegaron para su auxilio. En guaraní, homo peje seco cuchillo por la víctima. ¿Qué clase de cuchillo? ¿De carnicero? Es un cuchillo de cocina adaptado. Un cierto filo. Y acá está, acá quiero mostrarles. Acá, mirate, acá es como que unieron nomás para la foto. Claro. Quedó debajo. Y este pedazo se le quedó incrustado a la mujer. O sea que se rompió por ella. Sí. O PGC. Qué bárbaro. Gravísima la situación. Tétrico es. ¿El relato? Sí. ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó hoy a las 13 horas aproximadamente. O sea que el último de los casos que tenemos, aparte de este que le estaba comentando, ¿verdad? El último después del de San Juan, que es desgarrador, es escalofriante. Con la asada el atacó, imagínate. Y en la mayoría de estos últimos casos que estábamos justamente haciendo un recuento, Alexis, fueron perpetrados por parejas actuales. O sea que el famoso durmiendo con el enemigo. Durmiendo, y mira que el enemigo te puede convocar y vos no sabés. Exacto. En el caso de las mujeres, si te está convocando a tu última morada. Lo que pasó en este caso. Lo que pasó en este caso, y quiero que escuchen el relato de la policía. Una mujer de 26 años sufrió lesiones en la parte de la espalda, en el mentón y el cuello. Cuello entre el pecho. ¿Varias lesiones? Sí, varias lesiones. ¿Es cierto que el agresor le rompió el cuchillo, pero también termina salvándose? Sí, y fue un cuchillo de cocina que en el momento donde le atacó se rompió por el cuerpo de la señorita. ¿Y está grave? Y aparentemente está fuera de peligro. Está en el hospital de trauma para mejor atención. ¿Los vecinos dieron aviso, llamaron a la policía? Sí, los vecinos mismos actuaron cuando ocurrió el hecho, ya que la persona pidió ayuda. Estaba gritando en el lugar y pudo salir fuera del domicilio. ¿Te reaccionaron rápido? Sí, con apoyo de la comisaría 15 Barsequillo y personal la motorizada Lince. ¿El agresor fue detenido? Sí, el agresor fue aprendido en ese momento y ya tiene conocimiento el Ministerio Público, ya se encuentra detenido en esta comisaría. Ahora, ¿él estaba alcoholizado? ¿Suponen ustedes alguna sustancia o será sometido a estudio? Vecinos mencionaron que estaban saliendo de su trabajo y que suele suceder estos hechos, pero que queda todo entre ellos, nomás dicen. Y atención, Judith, porque quiero mostrarles la cantidad de mujeres que ya fueron brutalmente violentadas en lo que va del año. Por eso te decía, prácticamente desde que arrancamos el 2023 hay un caso por día. Y el peor de todos, Rosa, ella tenía 49 años, fue asesinada a golpes. El agresor, Aníbal Espínola, de 62 años, detenido e imputado por feminicidio. Apenas arrancaba el año nuevo. Y esta mujer fue sometida por cerca de 12 horas aproximadamente. Incluso que los vecinos tenían una evidencia de los minutos previos a su muerte. Sí, le grabaron minutos antes de morir. Luyana, 25 años, Villa Ayes. Ella fue apuñalada en el hombro, en la clavícula derecha, varios otros golpes. Pero tiene también heridas en el cuello, ¿no? Tiene heridas en el cuello, apuñalada el agresor Ángel Acosta, alias Tungu, y expareja, prófugo. La particularidad de este caso, que tanto la expareja, y ayer Carlos le entrevistaba al fiscal interviniente, con la pareja actual. O sea, la nueva pareja del hombre también la sometió a golpes. Este caso no es que quisieron hacer pasar por un supuesto accidente de tránsito con omisión de auxilio. Claro, porque ella estaba tirada en una canaleta. En ese momento no se percataron de que ella tenía heridas de arma blanca. Exacto. El siguiente caso nos traslada a... Acá vamos... ¿Qué pasó? Este es el caso de Villa Elisa. Es la mujer fallecida en Villa Elisa. Ok, pero Lidia es otra persona. Vamos a omitir nomás la parte de... La fotografía no es Lidia, sí. Ahí para poder aclarar, ¿verdad? Lidia es la... Graciela, 26 años, oriunda del Luque, brutalmente golpeada y amenazada con arma. Esto fue ayer. El agresor
Gustavo Arzamendia, 27 años, oficial de policía detenido e imputado. No solo la sometió por varias horas, Qué bárbaro. sino también empezó a correrla por la casa con un arma de fuego amenazándola. Y por último, tenemos el caso de una mujer en Pirayú que fue inclusive hasta secuestrada con sus hijos por varias horas. Sometida brutalmente, el hombre fue detenido. Bueno, y se le suman estos últimos casos que estamos comentando precisamente. Lucía, de Misiones, que logró salvarse, y también el nuevo caso, ¿verdad? El de la joven de 25 años, exacto, de Fernando de la Mora, que estuvo a punto de morir. Recibió 6 puñaladas, afortunadamente hasta ahora sobrevive. Ya nos acompaña Elba Espinosa desde el este de la República. Vamos a hablar de fútbol, que finalmente y aparentemente por esta condición de los jugadores se suspende el encuentro de General Caballero con el Olimpia. Contanos por favor, Elba, adelante. Buenas noches, Carlos, a todos los televidentes. Totalmente, como decía, se suspende este juego, este amistoso entre Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín. Nosotros llegamos hasta la localidad de Mallorquín, nos recibieron allí los entrenadores, los jugadores, quienes están un poco bajoneados por esta suspensión. Sin embargo, el médico que los trató nos dijo que era por la salud, por sobre todo de estos jugadores, priorizar la salud ante todo. Ellos detectaron 10 casos de dengue en los jugadores, como también 6 casos en el staff. Por eso se tuvo que suspender este amistoso. No obstante, están entrenando para la apertura, para el torneo Apertura. Escuchamos lo que decía el doctor Cristian Torres en este caso. Golpe de sorpresa para nosotros que la cantidad de 16 jugadores cayeran de nosotros por la epidemia del dengue, ¿verdad? Se infectaron de nosotros, hicimos todo lo posible. Hoy en día están retornando a sus actividades de a poco. Ya al día de hoy se suman la mayoría, algunos están todavía de reposo en la casa y vamos peleando contra eso. Gracias a Dios no pasó a mayores. Estos muchachos están bien, por suerte. Y como se dice, fue un bajonazo, pero estamos esperando llegar bien para el 19. Pese a eso, los que están bien están entrenando, vemos ellos están allí en el club, en un gimnasio, están ellos entrenando para estar bien preparados incluso para el 19. Sí, es porque recomendación médica, ellos pararon un día. El día de hoy recién están iniciando ellos los trabajos, están iniciando en el gimnasio, están haciendo trabajo. El grupo que está incorporando hoy, que estuvo con el tema del dengue, ellos van a hacer un trabajo liviano, después ya son libres, el resto va a continuar trabajando. Mañana estarían sumándose el resto, pero vamos a ver qué tal van estos días. Lastimosamente se tuvo que suspender un amistoso que demasiado querían jugar ellos, ¿verdad? Pero es por razones de fuerza mayor. A pesar de esta situación, ellos, como les decía, están entrenando, están medicados. 3 incluso de los jugadores fueron internados, pero que ya fueron dados de alta para que puedan después recuperarse, seguir entrenando y jugar contra Tacuarembó el 19 de enero. Así es, gracias por este reporte. De hecho, había mucha expectativa de este encuentro que se iba a jugar aquí, precisamente en Fernando de la Mora. General Caballero en este ya su debut en esta temporada, el 19 ante Tacuarembó, y Olimpia, que lo va a hacer respectivamente ante Sol de América. Gracias, Elba, por este contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué te dijeron? Y que no es grave en mi caso. Mi cara está toda hinchada. Sí. ¿Y todavía no te has ido? No, todavía no. Solamente un médico de guardia nomás. ¿Cómo va a haber un médico nomás, siendo que hay muchísimos pacientes? Sí. Es una vergüenza, la verdad. Nosotros estamos hace 3 horas acá. Encima vivimos cerca y no hay atención. Bueno, vamos a hacer una actualización acerca de las consecuencias del ciberataque a esta empresa telefónica y que tiene todavía algunas consecuencias en cuanto a empresas privadas. En primer lugar, vamos a contarles acerca de este comunicado de la Cancillería, que después de este tremendo malestar de la gente,
Finalmente se logró restablecer el sistema para la realización de los trámites en la Dirección de Legalizaciones. Este trámite permite ahora contar con el aval de Cancillería y ahora nuevamente Migraciones va a tener como requisito la exigencia de este documento para poder hacer que los niños viajen al exterior. Vamos a otros comunicados de empresas privadas acerca de este problema que se tuvo con la empresa Tigo. Cadiem, Casa de Bolsa, emitía este informe anunciando que se decidió el cambio de proveedor, en este caso, para evitar inconvenientes similares. Vamos al comunicado de Paraguay Educa, que señala: el portal educativo Meta ha sido afectado por los incidentes de seguridad en la infraestructura del servicio Tigo Business. Por este motivo, se aclara que para aquellos usuarios matriculados y que hayan finalizado un curso antes del 1 de enero de 2024 van a recibir sus certificados en el tiempo establecido originalmente. Finalmente vamos a compartir también el comunicado de la empresa Fortaleza. A raíz de este problema con el proveedor de servidores, Tigo Business tiene inconvenientes para darnos acceso a los mismos y les impidió operar. Estamos trabajando en una solución. Fíjense que varias empresas están pronunciando a través de estos comunicados, aclarando a su cartera de clientes que los inconvenientes registrados se debieron justamente a este ataque, a este data center. ¿Qué dicen los expertos acerca de la situación actual? Necesitamos una ley de protección de datos. Acá lo importante es decir y ver cuáles son las sanciones que existen en planes de este tipo, si es que las hay, y efectivamente si es que estas sanciones son ejercidas cuando se identifica que efectivamente hubo una mala praxis por parte de una institución pública o privada que aloja este tipo de información y que sufre este tipo de vulnerabilidad. Pero si efectivamente no hay un marco legal que sancione bajo prueba de fallas a la hora de implementar o de asegurar lo que uno está diciendo que ofrece, estamos ante una situación en la cual no hay mucho que podamos hacer como usuarios. Bueno, para que podamos entender el tema de la ley de protección de datos, que es sumamente necesaria actualmente en nuestro país. Antes, activar una línea telefónica era posible de manera anónima, es decir, los delincuentes utilizaban las líneas telefónicas para cometer todo tipo de estafas y hechos punibles. Esto también ocurre en Internet porque los IPs aleatorios, es decir, las direcciones electrónicas de terminales, todavía no son obligatorios en cuanto a su declaración. ¿Qué dice el Ministerio Público acerca de esto? Nosotros no tenemos una ley de protección integral, de protección de datos que nos ampare a nosotros los ciudadanos. Tampoco tenemos una ley que obliga a las proveedoras de servicios de Internet el resguardo del tráfico de datos. ¿Y qué es eso? Para que entienda la ciudadanía. ¿Te acuerdas que antes, cuando empezaron las líneas de celulares, las telefónicas no resguardaban quiénes eran los titulares? Y cualquiera sacaba y no se sabía realmente quién era el titular. Bueno, hoy todos tenemos acceso a Internet y tampoco se resguarda quién es el que está utilizando Internet en determinado momento, especialmente cuando estos dispositivos, cuando son IP dinámicos, quiere decir con delante cuando son provenientes de los celulares. Eso efectivamente significa una gran inversión para las proveedoras de servicios de Internet, pero lamentablemente es algo que lo deben hacer y que se debe hacer para poder hacer la trazabilidad de las personas de pronto que están cometiendo hechos punibles a través de Internet. Bueno, vamos ya a este contacto con Leila Jiménez. Ya veo que está en el Hospital de Concepción. Leila, adelante. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias. Y tenemos que hablar de esto que ocurría ayer en horas de la tarde, específicamente en la colonia indígena Naranjatú, correspondiente ya al departamento de Presidente Hayes, pero cuyo acceso más rápido se da desde aquí, desde el departamento de Concepción y también desde el departamento de San Pedro. Y tenemos que hablar de estas 4 personas fallecidas que tuvo como resultado este enfrentamiento ocurrido en esa colonia, a raíz de un problema que vienen arrastrando ya 2 familias desde hace bastante tiempo, hace un año aproximadamente, es lo que mencionaban. Por un lado, la familia Fariña, quienes se dicen ser propietarios de más de 2.200 cabezas de ganado,
Y por el otro lado, la familia Gómez, quienes son parte de esta comunidad indígena que arrenda sus tierras a la familia Fariña precisamente para que tengan en ese lugar a sus cabezas de ganado. Aparentemente, según al menos lo que dicen estos miembros de la comunidad indígena, es que existe una deuda de 250 millones de guaraníes por el arrendamiento de sus tierras a los Fariña, y es por eso que ellos ya prácticamente le estaban bloqueando el acceso para saber en qué estado se encuentran las cabezas de ganado. Por el otro lado, la familia Fariña, que admite la deuda, pero dice que el monto es mucho menor de 90 millones de guaraníes. El enfrentamiento se dio precisamente cuando esta familia, los propietarios de los vacunos, fueron hasta esta colonia, intentaban acceder al estado de sus vacunos cuando fueron supuestamente recibidos por estos miembros de la comunidad indígena. Ocurrió una discusión y ya el enfrentamiento que terminó en el fallecimiento de estas 4 personas. Hablamos de Vicente Asunción Fariña y Blas Nicolás Jiménez, por un lado, y así también Remigio Gómez, el cacique de esta comunidad, y también Gustavo Gómez, quien era sobrino también de esta persona fallecida. Vamos a escuchar por el lado de la familia Fariña la versión de Antonio Jiménez, quien comentaba un poco también cuál era el problema y el trasfondo que vienen arrastrando ya desde hace bastante tiempo. Hay una deuda, no lo negamos, nunca hemos negado esa deuda, pero no el monto que ellos están alegando. Nosotros tenemos contabilizado con la gente administrativa que tenemos documentos donde corresponde que aproximadamente asciende a 96 millones de guaraníes la deuda que tenemos con ellos, de la cual no hemos negado, y estamos buscando situaciones alternas para poder ir trabajando con ellos e ir pagando esa deuda que tenemos con ellos. Bueno, pasa a ser que hace un año ellos nos están prohibiendo el acceso a ese lugar, y en aquel entonces teníamos contabilizado 2.200 cabezas de ganado con la Cenaxa, registrado por documentos, ¿verdad? Hoy en día no sabemos en qué situación se está encontrando. Justamente ayer ellos se acercaron no al lugar, pero se fueron para poder buscar la manera de dialogar con ellos, pero ellos no accedieron, ellos respondieron y les emboscaron a mis tíos. No puedo constatar mucho el acontecido ayer porque yo no estaba en la zona, estaba trabajando en la ciudad de Horqueta, pero sí puedo decir que lo estamos pasando muy mal. Estamos atravesando el dolor más fuerte de nuestra familia porque han matado 2 líderes de nuestra familia, y le invocamos, le convocamos, le rogamos al señor presidente de la República que pueda acercarnos una posibilidad alterna para poder hablar, para poder dialogar, al señor ministro del Interior, a los directores de las INDIs, por favor, que se acerquen a nosotros para poder hacer una mesa de diálogo. Nosotros no estamos ajenos para poder ayudar, para negociar con ellos. Bueno, por este lado, la versión de los propietarios de estas cabezas de ganado. Por el otro lado, pues vamos a escuchar, Mercedes, a Blanca Esmeralda Gómez, quien es madre de uno de los fallecidos y también hermana de otro de los fallecidos el día de ayer. Y ella también comentaba un poco su versión acerca de los hechos, teniendo en cuenta de que ellos serían los propietarios de las tierras donde se encuentran estas cabezas de ganado. Oyuka sube arrendado fuera, ando paga vei. Estamos de más de 250 millones de la comunidad vendo pagai. Pega tore amenaza, peore acusada de abigeo. No porque la indígena ante la inmonda, fuera mismo o mondado yo he cual iba caro hoja o vende con concesión pe. O el cabe canoa peña alma Fariña. How bening goroi cuan la hoque llega huere curila de comunidad jore atropellas y cuey. How huero sicario. 5 sicarios huero armamento, arma pona. How pega tungorero un agenda pecuera jala se me buca tula y jiwa arila ita ira y de 2 añitos. How ñembo uja eja o cañin baja cuera pesa pe ñana dupe. La isicario fuera, pega tu pecuña cara y oye plegamos y pe yuta pe ya poye yuta paña solucionar la problema o ya no mano bata he yore. La peña alma Fariña. Pega tu ya ama la se me bube la ita ira y jiwa ari. La mi o mondo la bala y la y columna o puta con me internado la se nieto y upega tu yo por uma ala se me bebe coco abigua con entre coco y peso mia a jugar paitese
Pega tu peña almas ahí, eyuca y te. Bueno, ahí escuchábamos ambas versiones, Mercedes, y para que puedan ubicarse, nosotros estamos ahora en la ciudad de Concepción. Desde aquí fuimos hasta la ciudad de Belén hasta Puerto Ibapomo. Hasta allí pudimos llegar. Cruzando el río, ya en parte de lo que es el departamento de Presidente Hayes, es donde se encuentra esta comunidad indígena. Nos hablaron de aproximadamente 2 horas de viaje en embarcación sobre el río, evidentemente, y aproximadamente 5 kilómetros de distancia caminando es lo que lleva para llegar hasta esta colonia de bastante difícil acceso. Y lo grave también de esta situación, porque hablamos de 4 personas fallecidas, 2 miembros de cada familia, pero además un menor, un chiquito de 2 años, quien es hijo de Gustavo Gómez, también el fallecido, y este chiquito recibió un impacto de bala, y por eso también estamos ya en compañía del doctor José Silva, el director médico del hospital aquí de Concepción. Queremos conocer también en qué estado se encuentra ahora el chiquito, cómo fue que llegó anoche, doctor, en qué circunstancias, y bueno, la atención que recibió también. Muy buenas noches para el CNT. Asimismo es ayer en horas de la siesta, en este caso a las 12:30 aproximadamente, tuvimos un llamado de auxilio, en este caso un colega que se encontraba en el puesto de salud de Puerto Ibapomo, quien nos refirió que nos iban a enviar varios pacientes con heridas de arma de fuego producto de un conflicto, ¿verdad? En ese interior se activó, por supuesto, acá todo el esquema del plantel médico del servicio de urgencias, también así como traumatología, cirugía y pediatría, ya que nos informaron acerca de un menor de 2 años de edad que iba a estar llegando a nuestra ciudad con herida de arma de fuego. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde llega este menor, se constata evidentemente la herida por arma de fuego con orificio de entrada y orificio de salida. El menor llegó estable, se le hizo los primeros auxilios, fue evaluado por el pediatra en sí, también fue evaluado por el cirujano de guardia y por el traumatólogo de guardia, ¿verdad? Ya después de constatarse la herida aproximadamente fue a nivel de la región sacra, del lado izquierdo, con orificio de salida en la región pélvica, lado derecho. Gracias a Dios, aún pasó a unos milímetros de la columna vertebral, no afectó órganos internos. Sí hubo sangrado en el momento de la evaluación, en el momento de la inspección, y esto fue ya, digamos, solucionado en parte, ¿verdad? Con el transcurso de las horas fue realizándose los estudios correspondientes, en este caso ecografías y tomografías, lo cual se constató evidentemente que, por suerte y gracias a Dios, no hubo lesiones de órganos internos. ¿Actualmente en qué estado se encuentra el bebé? Hoy, justamente en la mañana, fue reevaluado otra vez por el equipo multidisciplinario aquí del hospital. Fue evaluado otra vez por el cirujano de guardia, se le repitió una ecografía, se volvió a ver por la parte de traumatología, ya que tiene una fractura a nivel del hueso sacro y en región de la cadera en este caso, ¿verdad? Y de región de la cadera, perdón. Y sin conducta quirúrgica actualmente, está estable, está recibiendo medicación vía parenteral y está siendo monitorizado y dejando de observación, por supuesto. ¿Fuera de peligro podríamos decir? Hasta el momento sí fuera de peligro, por suerte, ¿verdad? Pudimos, digamos, salvar una vida, ya sí que el padre no llegó aquí sin signos de vida. Gracias. De nada. Gracias al doctor José Silva, entonces director médico. Entonces el reporte del estado de salud actualizado de parte de este menor también, Mercedes. Y bueno, un enfrentamiento que lamentablemente dejó a 4 personas sin vida. Muy bien, Leila, muchas gracias. Quedamos al pendiente de cualquier novedad. Bueno, se notan fuertes vientos a estas horas en la zona de la costanera. Vamos a abrir el plano acá. Fíjense cómo se nota. Igual, les cuento, es como, viento de fuego caliente. Es lo que se siente allí, precisamente en la calle. Y en este sector aquí, no la vemos en esta pantalla, que es del sistema 911. Veo un pelo volando, pero es el de Araceli, que está ahí en la costanera de Asunción. Ahí está. Fuerte viento se siente, aparentemente un aire caliente el que se siente de a orillas del río, Araceli. Es así, Carlos, y pareciera que es la anunciación de que viene la lluvia, de que está llegando hasta esta zona o que llegarían las próximas horas. Este cambio radical en cuanto al viento, a la velocidad también del viento aquí en la zona de la costanera y cerca más del agua, pues
con mucha más razón, ¿verdad? Estamos aquí aguantando mientras vemos de que las personas están relajándose un poquito más y también disfrutando un poquito de que ya no sentimos esas altas temperaturas. Este viento como que refresca un poquito esta tarde-noche, Carlos. Bueno, y estas altas temperaturas son propicias para la contaminación de los alimentos y es importante la responsable manipulación para evitar infecciones. Recordar que no hace mucho en una boda terminaron todos intoxicados. Bueno, ¿qué nos dicen los profesionales al respecto, Araceli? Bueno, conversamos con la licenciada Pamela Ortiz. Ella nos dio algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de combinar también los alimentos, Carlos, así como el uso excesivo, el consumo excesivo, digo bien, de frutas en esta temporada de mucho calor. Hay que saber combinarlas, hay que también tener un equilibrio en su consumo. Y ella nos comentó esto y mucho más, que podemos escuchar un poquitito también lo que compartía con todos nuestros televidentes en cuanto a estos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de alimentarse bien y cuidar la alimentación con estas altas temperaturas. Sabemos que tenemos altas temperaturas, lo importante es la hidratación, ¿verdad? Sabemos que está en nuestra bebida tradicional, que es el tereré, ¿verdad? Que eso es inevitable hablar, que claro, todos consumimos, todos llevamos nuestro tereré en la mano, pero también de repente es importante darle lugar al agua como tal, ¿verdad? Entonces, no descuidar esa parte, tratar de no cambiar muchas veces en el día la hierba. Entonces, una vez ya medio lavada la hierba, ya no va a tener tanto ese efecto de deshidratación, que nos deshidrata la hierba. Entonces, eso es un poquito un consejito, ¿verdad? Una vez al día un mate de hierba y con eso tener para varias horas, ¿verdad? A la hora de hacer actividad física también ahora vemos muchas personas que acuden a los lugares para hacer caminatas, andar en bici, ¿verdad? Entonces siempre llevar botellitas de agua. En cuanto a lo que es los alimentos, ¿verdad? Lo importante es tratar de consumir alimentos naturales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Evitar un poquitito más los procesados, ¿verdad? Tratar de hacer énfasis en el tipo de combinación, ¿verdad? En el sentido de que acompañar, por ejemplo, las frutas con algo de proteína o con algo de grasa, con un tipo de grasa saludable, como para que el azúcar de esa fruta pueda ser absorbida de manera lenta, ¿verdad? Y no tengamos hambre a cada rato. Carlos, televidentes, qué importante resaltar en cuanto al consumo del tereré, porque los paraguayos sabemos de que a veces optamos por hidratarnos en tomar termos y termos de tereré y dejamos de lado un poquito el agua, teniendo en cuenta que otra recomendación que nos dio la licenciada también fuera de cámaras es de que podemos tomar nuestro rico tereré sin ningún problema, pero podemos también tomar un medio litro de agua después del tereré o después de unos minutos, a modo de equilibrar también esa falsa hidratación que a veces puede darnos cuando nos sentimos saciados al tomar el tereré. Claro, principalmente los profesionales te dicen, por decir tereré, y te dicen agua, jugo, agua. Agua es el elemento principal en esta temporada de mucho calor y principalmente para la gente que tiene alguna enfermedad de base o que va a hacer caminatas o que tiene alguna actividad que requiera movimiento físico en las calles con altas temperaturas. La sensación térmica era de 45, aunque los especialistas dicen que la sensación varía mucho dependiendo de la propia persona. Yo con un peso, relativamente con un pequeño sobrepeso, puedo sentir menos de aquella otra persona que está con una obesidad y por ende obviamente la sensación es mucho mayor y superior. Pero todos recomiendan comer sano, evitar frituras, muchas frutas y verduras y principalmente agua que el cuerpo necesita, hidratarse permanentemente.
Así mismo es, Carlos. También ella comentaba el consumo de frutas con proteínas para acompañarlas, porque las frutas tienen azúcar naturales, entonces eso nuestro cuerpo consume demasiado rápido y te da esa sensación de que tenés hambre, y ahí nuevamente caemos en comer comidas rápidas por las calles, si es que estamos transportándonos yendo de un lugar a otro o dentro de nuestras oficinas. Entonces hay que tener también en cuenta esa recomendación de la nutricionista y de los que son expertos en esto, ¿verdad? Por eso también hay que consultar, cada uno debe de consultar y tener en cuenta qué alimento puede consumir en esta temporada y cómo cuidarse también en cuanto a la alimentación. Bien, excelente. Araceli, completo reporte. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, gracias a vos. Temas del día. Vamos a hablar del Congreso y de la ampliación que no fue, o por lo menos que no va a ser aparentemente. Fíjense este recorrido convocado esta mañana temprano por el propio presidente del Congreso para justificar y mostrar la zona de obras, o por lo menos donde se estaba previendo hacer las nuevas obras para ampliar el Congreso y generar más oficinas para albergar a los funcionarios que no tienen espacio para trabajar. Es sabido la superpoblación del Congreso Nacional. A lo largo de muchos años se han ido contratando asesores y más asesores para asesorar las asesorías. Y valga este juego de palabras de redundancia, porque así fue efectivamente. Los parlamentarios que fueron entrando llevaron a cada vez más gente y hoy este es el resultado. Lo que estamos viendo ahí es, por ejemplo, lo que fue antes un gran salón de comedor en la planta baja del Congreso, que ahora es un simple pasillo. Y fíjense lo que pasaba. Ante las preguntas de nuestros colegas que cubren el Congreso, el presidente del Poder Legislativo no supo justificar cómo se haría esto, cuál iba a ser el objetivo final al terminar las obras. Pero por sobre todo no supo justificar el tema de la gran cantidad de contratados a lo largo de todos estos años. Vamos a escuchar y compartir parte del recorrido en donde se intentó justificar la ampliación del Congreso por esta millonaria suma, 5.000 millones de guaraníes. Eso ahora yo quiero que ustedes me acompañen y vean in situ si corresponde o no la ampliación. Síganme. Esto era el comedor antes. Fíjense, se cerró totalmente para crear nuevas oficinas. Vengan, síganme. Este es el comedor. Yo le pregunto algo. Si tenemos un incendio acá, ¿hay forma de que esta gente se salve? Solamente ocurrió, nosotros nos topamos con la sorpresa que vino el achicamiento acá en las instalaciones, y ustedes más que no, hay mucha gente acá dentro de ustedes que hace tiempo están cubriendo acá. ¿En qué año, qué tiempo fue eso? A partir de julio de este año, del año pasado. Y cuando llueve, aquí se inunda. Es así, ¿verdad? Sí, estamos expuestos acá a las condiciones climáticas. Uno, por ejemplo, hace frío, nadie se quiere sentar acá. Ahora, por ejemplo, está el rayo del sol. ¿Quién estaba desayunando acá? Yo nomás que decía, nosotros creamos 5 nuevas comisiones. Y fíjese, la comisión más importante, el cerebro prácticamente, o sea, lo más importante que es el presupuesto, fíjense cómo funciona. Les pregunto, esta es la comisión más importante. Acá se define el presupuesto general de gasto de la nación. Acá. ¿Les parece correcto la manera en que estamos todos acá? ¿Por qué usted permitió estas decisiones y estos cubículos? Miren, lamentablemente con el nuevo sistema electoral se atomizaron los partidos. Si ustedes me dicen, si ustedes me demuestran fehacientemente que no corresponde, yo no tengo problema en dejar sin efecto. Yo no tengo problema en dejar sin efecto. Yo no tengo ningún tipo de vinculación con los oferentes ni con nadie. Yo puedo hoy mismo desestimar la construcción de la ampliación de la... ¿Tiene autorización de la Municipalidad de Asunción para realizar ampliaciones de esta manera? Ahí están los de mantenimiento que me dicen. Sí, señor, tenemos luego previsto todas las aprobaciones municipales. ¿Se puede observar? Eso ahora... Estamos haciendo acá un cálculo con Mercedes, si me ayuda, porque queremos hacer una demostración de cómo es el Congreso Nacional. Este estudio, el de 24 horas que estamos midiendo ahora de manera precaria con Mercedes, tiene aproximadamente ¿cuánto de metros cuadrados? Y más o menos tiene 20 por 20, o sea, no es demasiado grande. Eso es haciendo los famosos pasos así muy improvisados, un sistema de medición. Pero
si es que vamos a comer, tenemos que ubicar las mesas, eso de repente quita un poco de espacio, no entra demasiada gente. Sí, y esto les digo por qué. El estudio de 24 horas, bastante amplio, acá vamos a empezar por acá. El comedor del Congreso es aproximadamente similar, el comedor original es similar a el estudio de 24 horas. Y la gente que trabaja en el Congreso y no se estaba viendo va a empatizar un poco con nosotros. Todo esto, fíjense, suponte Mercedes que era un salón comedor, varias mesas en todas partes. Sí. Hoy en día el salón comedor del Congreso, que está ubicado en la planta baja, está lleno de oficinas. Es como si fuera que este estudio esté lleno de cubículos. Entonces ya no es un comedor, es una cantina, porque ya no puedes comer en el lugar, tenés que ir a comprar y llevarte a comer en otro lado. ¿Y cómo es el comedor ahora? El gran salón está devenido a... Acompáñame, Mercedes, por favor. ¿Eso que ves ahí? Es como un pasillo. A este pasillito. Y en este pasillo, donde estaba haciendo la demostración... Acá está el mostrador. Sí. ¿Verdad? Yo te atiendo y este es el espacio que vos tenés. Porque acá otra vez tengo... ¿cómo es? Freezer, ¿cómo es? Bicicoolers, o sea, tenés varias... Acá están los bicicoolers, acá el pequeñito pasillito donde estuvo el presidente del Congreso, y a donde está Carlos ya es una oficina, acá está el mostrador. Fíjense, un gran salón devenido a un gran salón de oficinas y cubículos. Y tiene razón el presidente del Congreso, no hay espacio para todos. ¿Pero por qué? Porque a lo largo de los años, ¿cuántos asesores fueron llevados al Congreso? ¿Cuántos parlamentarios estuvieron contratando, pero sin ningún límite en cuanto al presupuesto, la contratación, los montos? Es cierto, no hay lugar para todos, pero todos son muchos ahora. Podrían ser menos, ¿verdad? Por eso es que, bueno, ahora se habla de que se va a rescindir este contrato, pero nos va a traer consecuencias monetarias, Carlos. Exactamente. Hoy hablábamos con el encargado de ingeniería de toda la parte de construcción del Congreso, el ingeniero Sebastián Romero. Quiero rescatar tres cositas. La primera, que tiene que ver con lo que decías de contrataciones. Él mismo reconocía que en su oficina, donde deberían de estar ingenieros, arquitectos, constructores, cuando él llegó allí, habían abogados. Evidentemente gente contratada que fue a parar en una oficina donde no correspondía por esa superpoblación. Entonces tuvo que sacar de ahí, bueno, y decía, el reubicarle en donde realmente corresponde. Ese es un ejemplo que él mismo confesaba. Dos, probablemente mañana el presidente del Congreso, o pasado, anuncie la rescisión final con esta empresa que fue adjudicada para la remodelación y ampliación del Congreso. Bueno, pero cuando rescindís un contrato siempre hay consecuencias. Algo vas a tener que pagar, lo más probable. Veamos. Ahora bien, lo que yo rescaté de esta entrevista con el ingeniero, acudo un poco acá porque me llamó la atención en cuanto a los tiempos. ¿Ustedes recuerdan cuándo el presidente del Congreso anunció esto? Pero la ampliación. Fueron los últimos días el año pasado. Te comento rápidamente. El 15 de diciembre decía textualmente el titular del Congreso que anunció que el año que viene, por el 2024, llamará a una licitación para ampliar el edificio del Poder Legislativo debido a la superpoblación de funcionarios. Sin embargo, hoy el ingeniero Romero decía que ya la evaluación se había hecho a mediados de noviembre y que ya se había firmado contrato con esta empresa. Porque el llamado ya se hizo antes. No, claro, entonces lo que tenía el contrato firmado y todavía estaba diciendo que lo iba a hacer este año. Ahí está. ¿Mintió? Sí. Por lo menos habló sobre un proyecto y un hecho ya consumado. Él dijo, llamará el año que viene. Pero no nos contó que en noviembre ya se evaluaron las empresas, 9 en total, y que una ganó, con la que ya se firmó el contrato, y con la que se tendrá que haber a negociar ahora cómo rescindir. Pero ella llamó otra vez, pero a conferencia de prensa. Pero ¿dónde se presenta este problema? Ahora, actualmente, existe una superpoblación de funcionarios. ¿Por qué? Porque le están exigiendo a todos, se deben presentar a marcar entrada y a trabajar. Eso no pasa nunca. Eso no pasaba antes. Sí, eso pasa solo ahora, porque los planilleros tienen que aparecer. Bueno, mañana otra conferencia de prensa. Haciendo nuevamente la analogía con el estudio de 24 horas. Un gran salón comedor devenido a cubículos de oficina, lastimosamente. Y peor de todo, se amplió eso para una oficina de la bancada de Yaminal, que es una sola en su partido. Y ahora... Bueno, HC. Cerrando este tema, ¿qué comemos? Estoy de hambre. Yo estoy de dieta, permiso.
De hablarles de una situación que se está tornando extrema nuevamente y nos hace cuidar todos los recaudos correspondientes para evitar precisamente eso, abarrotar los hospitales. Tanto el COVID como el dengue depende de uno mismo, la higiene que pueda uno implementar, lavado de manos y por sobre todo la limpieza. Para el dengue es fundamental la limpieza. Se da un notable aumento de casos febriles, de consultas por cuadros febriles, ya sea por enfermedades respiratorias, específicamente el COVID, que nuevamente enciende las alarmas, como también los casos de dengue. Ustedes saben que actualmente hay 9 niños internados en terapia intensiva en los distintos hospitales y principalmente en el Acostaño. Uno de ellos tiene tan solo 4 meses. En tal sentido, durante un recorrido que realizaban nuestros compañeros primeramente por el hospital de Barrio Obrero, pudieron notar esto, la gran cantidad de gente que estaba esperando, muchos de ellos con síntomas visibles, los ojos enrojecidos, el sudor, la piel curtida también, porque muchas filas se extienden al sol. Y esta no es una situación que solo realmente complica el hospital de Barrio Obrero. También otras cabeceras como el de Lambaré, Roque Alonso, La Maputá, clínicas periféricas, inclusive del IPS, registran este aumento. Esto se vivía anoche inclusive en el hospital del Barrio Obrero. Pero esta mañana las filas también eran extensas en el hospital de Calle I en San Lorenzo. Además del intenso calor, los pacientes y sus familiares que vienen aquí al Hospital General de Calle I tienen que soportar también largas esperas o para conseguir una consulta e incluso en el sector de farmacia para retirar los medicamentos. Deben esperar por varios minutos, incluso algunos hasta horas, según nos comentaban. Las 3 de la mañana, ayuda con Anaína de Copágina. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Consultando de qué o qué? Queriendo saber qué es lo que tengo, y no porque tengo un problema, un dolor acá. Y me está dando el estudio y me dijo que en marzo recién que me va a atender, me va a hacer la mamografía. A la madrugada, a las 4 de la madrugada, la fila era impresionante. Y insumos no hay, yo tengo mi suegro que está de 85 años, está tirado ahí en la cama, digamos. Y este hospital le falta mucho, Mariano. No estamos haciendo populismo. Yo no me adecuo a eso, pero hay que ser realistas y ver la necesidad del pueblo. El aumento de hospitalizaciones es claramente notable y según el propio director médico, los casos de dengue y COVID positivo son los que están activando las alarmas aquí en el área central. Tenemos un aumento de personas que acuden a consultar acá en el hospital. Uno, por la ubicación geográfica que tenemos acá en San Lorenzo, un área estratégico. Y realmente hay aumento de casos febriles, tanto acá en San Lorenzo tenemos notificaciones de casos sospechosos y casos confirmados, principalmente de ciertos barrios que están aumentando, como ser el barrio Barsequillo, Reducto, San Miguel, según nuestros reportes de epidemiología. Pero los pacientes están todos atendidos, o sea que tienen todos sus estudios de análisis, método de imagen, como ser radiografía. Estamos cumpliendo con ellos. Paciencia. También hay que tener un poco de paciencia. Se entiende que hace mucho calor, estamos pasando por unos días de intenso calor, pero bueno, esto es así. Se incrementaron los casos desde octubre pasado que estamos trabajando. También tenemos realmente un incremento de casos de COVID, tanto en la población en general como en el personal de salud también. Un dato no menor es que el Hospital General de Calle I, aquí en San Lorenzo, un punto de referencia, se encuentran obras. Están ampliando varios pabellones, el sector de urgencia adultos, así como también los consultorios, lo que implica que la gente tiene menos espacios en el interior para poder refugiarse del calor y no tienen otra opción más que venir aquí, a este pequeño jardín, buscar algunos árboles, para de esa manera poder sobrellevar estos días difíciles en el hospital. Bueno, le seguimos dando seguimiento a las graves denuncias de nepotismo en el Congreso Nacional. Ustedes recuerdan lo que nos decía el senador Edgar López acerca de la contratación de su nuera para ser su asesora dentro de su oficina. Él se ratificó en que, ¿por qué voy a tener que dejar de contratar si todos los parientes de
los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial todavía tienen sus parientes. En nombre de que todos siguen contratando, él anunció que durante este año va a pedir nuevamente la contratación de Andrea Paredes, que es la novia actual de su hijo, y por el hecho de que todavía no están casados, considera de que no se trata de un caso de nepotismo y se ratificaba el senador en que se requiere de personas de confianza. Hoy conversamos con ella, esto es lo que señalaba. Funciones consisten en ayudante de secretaría del despacho. Es totalmente falso que yo soy jefa de despacho. Pueden corroborar esto en la oficina de talentos humanos. Es más, yo estoy acudiendo acá sin contrato porque mi contrato culminó en el mes de diciembre. Estoy viniendo ahora ad honorem. ¿Hace cuánto tiempo ya que estabas acá con el senador? Desde julio. ¿Desde que asumió? Desde que asumió. ¿A qué te dedicas vos? ¿Tenés un título en qué? Tengo un título, soy abogada matriculada. Pueden corroborar en la página de la Corte Suprema de Justicia. Ejercí la profesión durante 5 años aproximadamente. Desde que asumí este cargo ya no lo pude hacer. ¿Y cuánto es su salario, Andrea? Mi salario es 6.200.000, que con el descuento queda 5.700.000, que es acorde a lo que puede ganar un profesional. ¿Es lo que percibiste hasta diciembre? Hasta el mes de diciembre. Nosotros, con mis compañeros, no firmamos todavía contrato. ¿Ese bono o la bonificación por gestión administrativa, manejo de sistemas, lo estás cobrando o no? Así es, así es. Y específicamente, ¿cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que haces a diario? ¿Venís acá? ¿Qué es lo primero que haces hasta tu horario? Lo primero que hago, bueno, depende de los días, ¿verdad? Los martes tomamos audiencias que recibimos a la gente, ¿verdad? Porque le ayudamos a la sociedad, ¿verdad? Bueno, esto es lo que señalaba Andrea Paredes, que tiene la esperanza de que sea nuevamente recontratada en este año. Su suegro, o por lo menos todavía no en papeles, pero sí en testimonio, ya anunció que ese puesto está asegurado para ella. ¿Qué decía el presidente del Congreso, Silvio Velar, acerca de la imputación en puerta, o por lo menos la causa abierta para investigar el caso de nepotismo acerca de su hijo? Escuchemos. Decía Basilio Bachi Núñez que los hijos de legisladores y también sus esposas tienen que renunciar. ¿Usted coincide con esto, presidente? Yo no voy a responder absolutamente nada porque yo estoy comprendido entre las generales, entonces por una cuestión... Respecto a la denuncia penal en su contra, presidente, ¿qué puede decir sobre eso? La Fiscalía ya abrió una investigación, la fiscal Natalia Fuster, por presunto nepotismo y también tráfico de influencias, presidente. ¿Qué puede decir sobre eso? La ciudadanía quiere saber. Sí, me puedo ir. No porque yo sea presidente del Congreso, la Fiscalía debe dejar de investigarme. Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación, como cualquier otro ciudadano, y que el Ministerio Público haga el trabajo que tenga que hacer. Yo me voy a someter a lo que nos exige la Constitución de la ley. Yo soy uno más sin ningún tipo de inconveniente, no dude. Gracias. Del dengue que realmente preocupan y van en ascenso. Y lo importante de todo para luchar contra este mal es la limpieza, pero a veces hay que hablar con el ejemplo. Veamos esta historia. Continúa con números en ascenso. Con más de 3.500 casos nuevos y 410 personas hospitalizadas, es necesario redoblar esfuerzos para cuidarnos entre todos. Y hablando de eso, empezamos un recorrido por las comisarías de la capital para ver justamente si ellos se cuidan y a sus vecinos también, teniendo en cuenta un histórico problema, la falta de lugar para depósito. Sí, depósito de sus chatarras. No se libra del mosquito cuando más hay basura. Se reúne todos los, no solo mosquitos, todos los bichos, ¿verdad? Nosotros hacemos los cambios de lugares de dicho vehículo para que no tengamos esa acumulación de agua. También contamos con el apoyo de la municipalidad, que muchas veces ellos nos ayudan con el tema de la fumigación. Estuve hablando con uno de los directores de la municipalidad que nos iban a ayudar esta semana para la fumigación de la comisaría también. Además de la cantidad
cantidad de vehículos que siempre están alrededor de la séptima metropolitana, vehículos en desuso y abandonados, también últimamente aquí en la esquina de la séptima se ha convertido en una especie de vertedero clandestino. Hay que mejorar ese, hay que tirar, yo creo que casi todos los días, porque de ahí la basura, hay veces seguramente que viene de otro lado también. Y son de la comisaría y de la zona también los vecinos que vienen. ¿Por qué razón vienen? Porque ellos saben que una vez a la semana viene el camión de basura a recoger realmente y aprovechan ese momento. Por unos 12 años, los vecinos de la cuarta metropolitana, la comisaría, tuvieron que soportar la presencia de varios vehículos chatarras y abandonados aquí alrededor de la comisaría. Incluso una de ellas nos cuenta esa anécdota y lo que tuvo que hacer, colocar un cartel de prohibido dejar chatarras y vehículos abandonados según una orden municipal y recordarles a todos que eso está prohibido. Nos peleamos con ellos porque nos dejaban los vehículos, teníamos 14 vehículos abandonados acá durante 12 años. 12 años nos peleamos. Yo me iba y venía a la municipalidad llorando de la frustración porque se te burlan. En la municipalidad, en esa época por lo menos se te burlaban. Y cuando asumió Marito, él se enfermó de dengue y hizo recoger todas las chatarras que estaban alrededor de su casa. Y cuando él se enfermó, entonces hizo retirar todos los autos abandonados de las comisarías. Y vos sabés que cuando eso llevaron y nos dejaron dos ahí al costado de la comisaría, pero vaciaron nuestras calles. Yo tuve acá un auto aproximadamente un año y le denuncié y me vino a amenazar de muerte. El dueño del auto me dijo, te voy a quemar a vos con toda tu casa adentro, me dijo. Ahora mismo, ¿cuántos vehículos tienen aquí en alrededor? 3 vehículos depositados tenemos. Sí. Hablando de estas 2 camionetas, este que está acá, serían 4 vehículos. ¿Y de motocicletas cómo? Tenemos un grupo de motocicletas que están... Tenemos un grupo en el depósito. Para las motocicletas sí hay un depósito. Depósito, sí. Es deprimente, vos limpiás, vos barrés, vos ves que mi vereda está limpia, yo saco los yuyos, pero el Estado que tendría que cuidar la salud de la gente no nos da bolilla. Y se hace lo humanamente posible con la limpieza del personal que realizan en la comisaría en sí. Eso es lo que se hace. Pero todos estos vehículos, ya sea vehículos y motocicletas, están a cargo del Ministerio Público. Aquí, esta calle, nos vamos a encontrar con varios vehículos, ¿sí? Cruzando la calle de la comisaría. Acá, 1, 2, 3, una fila considerable de vehículos abandonados. Hacia aquel lado nos dijeron que estos vehículos que están acá en la esquina son de ustedes, pero... En realidad no son nuestros, tampoco pertenecen a ningún personal policial. Los vehículos que, como verán, están estacionados ya hace tiempo, corresponden a 2 o 3 talleres que están en la cuadra. Y se lidian nomás con eso, digamos, porque están hace mucho tiempo y también son como un criadero de mosquitos. Así mismo, se puede pensar que puede ser un criadero mosquito, ¿verdad? Pero a raíz de eso también los vecinos ahora solicitan la presencia de la municipalidad para la fumigación de la zona. Constantemente están pasando ellos por acá. ¿Y ustedes aquí en alrededores tienen también, pero no tanto? En total tenemos 3 vehículos que están estacionados en la calzada, lastimosamente a cargo del Ministerio Público, por diferentes hechos, accidentes de tránsito y otros. ¿Motocicletas también? Motocicletas también tenemos varios que también fueron encontrados en la vía pública.